tiene la palabra el doctor Zaragoza, jefe de servicio y participante, jefe de servicio de cirugía mayor ambulatoria y participante también en la elaboración de este manual de estilo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sergio. Es para mí, como podréis entender, un honor y una enorme satisfacción personal y profesional participar en este acto de presentación del manual de estilo de nuestro departamento. Las razones son múltiples y la emoción también. Desde que el 17 de abril de 1512 los jueces árbitros que habían designado por la ciudad de Valencia el cabildo eclesiástico y los 10 ciudadanos diputados del Hospital General iniciaron la supresión de diversos hospitales con los que contaba nuestra ciudad para constituir con sus bienes y servicios un hospital general que abrió camino al nuevo concepto de asistencia sanitaria renacentista de carácter laico, hasta la actualidad en la que se ha estructurado nuestro departamento, han transcurrido 500 años. Nuestro Santo Hospital General, conocido a través de los tiempos como Hospital Real y General, Hospital Provincial, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, es una de las instituciones, como ustedes saben, sanitarias más antiguas y prestigiosas de España y de Europa, como lo demuestran sus 5 siglos de existencia y el hecho de que en sus instalaciones desarrollaron su labor profesional médicos tan célebres como Jaume Roig, Lluís Alcañiz o Santiago Ramón y Cajal. Una institución nacida del amor al semejante, promovido por el padre Jofré, que sin olvidar sus orígenes profundamente humanos y solidarios, se ha venido adaptando a través de los tiempos a los cambios sociales y la evolución de la ciencia y la tecnología médica y quirúrgica, para orgullo y beneficio de los ciudadanos valencianos, pero siempre con el objetivo de formar parte de ese núcleo de organizaciones que han venido configurando la punta de avance de la medicina, a pesar de las circunstancias, como ha dicho nuestro gerente, adversas que ha venido sufriendo en diferentes épocas de su historia, como en la actual, que en ocasiones han llegado a poner en cuestión su propia existencia. En estos momentos el Hospital General Universitario es, apoyado en los centros de asistencia primaria y los de especialidades, un verdadero centro neurálgico dentro del programa de salud pública, dedicado no solamente a una faceta curativa técnica, sino también a aspectos sociales, preventivos, rehabilitadores, de investigación, docentes y formativos de la población dependiente de sus servicios y de las propias plantillas profesionales, con el objetivo fundamental de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. Si bien es cierto que los 500 años de asistencia sanitaria le han hecho acreedor de una alta valoración y consideración de la sociedad, no lo es menos que la expansión, la integración entre estructuras sanitarias y el importante crecimiento que ha venido y viene produciéndose en nuestra organización, así como su especialización, lo hacen más complejo. Conscientes de estas circunstancias y atendiendo la propuesta de la dirección, un grupo de profesionales del colectivo que conforma nuestro departamento sanitario inició la realización de un manual que enmarcara nuestro estilo y unificara las formas de actuar en los diversos niveles y áreas asistenciales. En su realización, basada en la definición clásica de estilo como la manera característica y diferenciativa de actuar, conducirse o comportarse una persona o colectivo al realizar las mismas cosas que otros, se estableció la amplitud necesaria, tanto para sentar las bases de la forma de actuar en nuestra organización en aspectos tan importantes como el respeto, la consideración y la solidaridad, como para implicar a todo el personal sin excepción. Todo ello sin olvidar otros aspectos fundamentales, como ha dicho nuestro gerente, importantes para nuestra organización, pues son la base de su filosofía asistencial, es decir, el trabajo en equipo, lo que representa mantener de forma continuada la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso de todos y cada uno de los diversos profesionales que conforman las distintas unidades y servicios. Este manual quiere ser el reconocimiento institucional y la guía de nuestra manera de proceder y hacer las cosas. Entre sus objetivos se encuentra el de adquirir un compromiso social en cuanto a nuestras formas y aportar un sello diferencial de nuestras actuaciones como individuos y como colectivo. La larga historia de nuestro hospital le otorga unas características únicas. Su tradicional servicio como hospital de beneficencia
ha venido generando a través del tiempo y en sus diversos profesionales un estilo cercano, solidario y humano, como demuestran de forma objetiva el número de reclamaciones y agradecimientos de nuestros usuarios. Así pues, podríamos decir que el objetivo final de este manual es remarcar las reglas a seguir en lo que se refiere a las actuaciones personales y profesionales de acuerdo con la misión, la visión y los valores de nuestra institución, o lo que es lo mismo, ofrecer servicios sanitarios para prestar una atención personalizada, integral, integrada, humana y de calidad a nuestra población, pero con nuestro estilo. Muchas gracias.